salud. Por eso en la ciudad hay más de 30 estaciones saludables, donde podés controlar tu presión, peso, glucosa y colesterol en sangre. En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Brown, pasado, presente y futuro. Almirante Brown, ciudad de las artes y las ideas. Con Provincia Seguros, cuanto más aseguro, menos pago y más tranquilo estoy. Por eso yo aseguro todo con ellos. El auto, la casa, mi empresa. Hacé como Marcelo y aprovecha la promo Más asegurás, menos pagás de Provincia Seguros. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también. ANSES no le pertenece a ningún gobierno. ANSES es de los jubilados y pensionados y de todos los trabajadores argentinos. Por eso, defendamos a ANSES. Ay, de la vidriera. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, un par de minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10, en un viernes muy particular, con mucha información, porque si bien hoy vamos a tener nuestra noche de picada con periodistas, como todos los viernes, hay información caliente, por dos motivos fundamentalmente. Por un motivo que tiene que ver con el paro docente, con esta nueva oferta que ha hecho hoy el gobierno de Daniel Scioli, que los gremios docentes mayoritarios han considerado de superadora. Ahora vamos a explicar punto por punto qué significa esta nueva oferta. Y por otro lado es el día después de otro sinceramiento brutal del gobierno y del INDEC. El INDEC reconoció ayer que la economía creció mucho menos de lo que decía hasta ahora. Decían que había crecido 5%, bueno, creció efectivamente 3% el año pasado, y el gobierno no va a pagar 3.500 millones de dólares del llamado cupón PBI en diciembre. Se ahorra mucha plata, pero eso ha tenido todo tipo de consecuencias. Hoy, desde el punto de vista económico, se las voy a comentar en un ratito. A ver, vamos por parte. ¿Qué significa esta nueva oferta, la última, que puso sobre la mesa a través de su jefe de gabinete, Alberto Pérez, el gobernador Daniel Scioli, para los docentes? Una oferta que tiene evidentemente rasgos de superación, es decir, de mejora en términos salariales a las dos previas que había realizado Daniel Scioli, y que en este momento está siendo analizada por los gremios docentes, que dicen que mañana van a terminar de decidir en asambleas si efectivamente, como todo indica, se levanta el paro el lunes próximo. En principio habría acuerdo, pero esto lo tienen que decidir en asambleas de los distintos gremios. Fundamentalmente acá hay dos gremios relevantes. Uno es el de SUTEBA, el gremio principal, conducido por Roberto Baradel, y otro es la Federación de Educadores Bonaerenses de Mirta Petrosini. ¿Cuál es el problema que tiene en este momento Baradel, analizando esta oferta salarial, la última que se hizo a los docentes, que ahora se las voy a explicar? La puja interna. Es decir, Baradel tiene dos seccionales muy importantes de SUTEBA, la de La Matanza y la del partido de Tigre, copada por agrupaciones que no le responden, que responden al Partido Obrero, y que ya han hecho esta tarde asambleas y que han rechazado la oferta que puso Scioli sobre la mesa. Entonces, si bien Baradel salió a decir esto es superador, hay un principio de acuerdo, mañana lo vamos a decidir, pero se lo notaba distendido, con toda la intención de levantar el lunes el paro. Bueno, vamos a ver qué se decide mañana. Todo indica que sí, pero Baradel tiene un frente interno por los partidos de izquierda, básicamente el Partido Obrero, en La Matanza, en Tigre y tal vez en La Plata, que lo deja bastante desacomodado. ¿Qué es lo que ofreció hoy Scioli? ¿Qué puso sobre la mesa Alberto Pérez, el jefe de gabinete de Scioli? Y que los gremios vieron con buenos ojos. Fíjense lo que ha pasado con el antes y después de Scioli en términos de oferta para los docentes. Scioli, en la segunda oferta que hizo a los docentes, la primera desechémosla porque le dijeron de plano que no, y era
un tanto absurda, era 25 o menos de 25%, en 3 cuotas, recién a terminar a pagar en noviembre, algo que estaba muy lejos de lo que es la sensación térmica de la inflación y lo que marcan algunos datos objetivos en la ciudad de Buenos Aires y en otros distritos. Bueno, la segunda oferta de Scioli era 30,9%, llevar de 3.604 de salario inicial a 4.717, con un aumento del 20% en marzo y 10% en agosto. Pero ¿qué es lo que decían los docentes? Por eso continuaron el paro hasta el día de hoy, 17 días consecutivos de paro en la provincia de Buenos Aires. Decían que en realidad este 30,9% era mentiroso porque solo alcanzaba una porción de los docentes, los que eran maestros de grado inicial, que cobraban el salario inicial. Pero que para el resto había aumentos que iban entre el 23 y 24%, que estaba muy lejos de este 30,9%. Y además, ¿cuál era el motivo por el cual los docentes rechazaban y no se avenían a acatar la conciliación obligatoria o un fallo de la justicia y no levantaban el paro? Porque planteaban que en agosto el salario docente en la provincia de Buenos Aires iba a estar en 4.700 pesos y que Macri les ofrecía a sus docentes en la ciudad 6.050 pesos, más 100 pesos de material didáctico, pero 6.050 pesos. Entonces había una diferencia muy grande entre los 6.050 pesos de Macri y los 4.700 pesos de Scioli en agosto. Es decir, Macri ofrecía un aumento del 44% en el salario inicial y de 31% en promedio para todos los docentes. Scioli ofrecía 30,9% en el salario inicial y en promedio daba 26-27% la oferta, pero como partía desde muy bajo terminaba con una diferencia salarial, una brecha muy grande entre en agosto entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Bueno, este era el Scioli antes. El Scioli hoy, el que se hizo presente a través de Alberto Pérez, el jefe de gabinete, fue otra propuesta distinta, que es superadora verdaderamente de la anterior. ¿Cómo fue la propuesta? Fue aumento del 38% para el salario inicial. Entonces el salario inicial va de 3.600 pesos a 5.000 pesos en agosto, un aumento del 26% en marzo y otro 12% en agosto. Esto te da el 38% de aumento del salario inicial, 5.000 pesos en agosto. Igualmente fíjense que está 1.000 pesos abajo de lo que es la ciudad de Buenos Aires, lo que ofreció Macri para sus docentes en agosto. Pero el salario promedio, para todos, en promedio el aumento es, el gobierno nacional le dice de 30% en promedio. Los docentes hoy dijeron, Baradel y compañía, dijeron que habían logrado un 32,5% en promedio para todos, y que este 32,5% le permitía acercar posiciones porque ellos estaban pidiendo 35%. Entonces dieron la señal de que con este 32,5% se acercaban mucho a lo que pretendían y hay muy buenas chances de que el lunes se levante el paro. Ahora, la discusión acá de fondo es, bueno, ¿por qué duró tanto el conflicto? ¿Por qué siguió tan fuerte el conflicto salarial con los docentes en la provincia de Buenos Aires? Hubo evidentemente otros ingredientes, no solamente el reclamo salarial. Evidentemente hay un problema grave de los docentes y de otros trabajadores. En un rato les voy a contar cómo cerró la Unión Obrera Metalúrgica, el gremio más cercano hoy al gobierno de los gremios privados, también por debajo del 30%, pero nadie se quiere quedar atrás de la inflación, ni siquiera los gremios más kirchneristas. Ahora, más allá de esa discusión, también hubo una serie de ingredientes políticos. Por ejemplo, lo que les decía, Baradel muy presionado, por un lado, por la izquierda, a través del Partido Obrero, que le ganó varias seccionales de SUTEBA, del gremio principal, y por otro lado, de un gremio más chiquito que responde a Moyano, pero que hoy también apenas terminó la paritaria, ni siquiera ingresó a la negociación paritaria, y dijo que lo rechazaban de plano, el de Miguel Ángel Díaz de Udocua. Entonces Baradel tiene ese margen de maniobra y lo mismo le pasa a Petrosini. Hay evidentemente una interna sindical que tironea respecto a cómo no quedarse atrás de la inflación, que los deja a los principales dirigentes docentes un tanto descolocados y los obliga a subir la apuesta. Pero también estuvo el trasfondo político. Lo vamos a comentar en un ratito en la picada de periodistas con nuestros colegas, porque evidentemente hubo algún guiño de la Rosada hacia los docentes de la provincia de Buenos Aires esta semana. Baradel en 678,
Cristina en 2 actos, ayer y antes de ayer, el de ayer al lado de Scioli, pero sin mencionar el paro de 17 días en el principal distrito del país, sin mencionar una sola palabra de que había 3,5 millones de chicos que no habían empezado todavía el ciclo lectivo cuando se cumplió prácticamente un mes. Perdimos un mes de clases. Bueno, ingredientes políticos fuertes. Y la interna del peronismo, que tiene 2 ejes. Uno, Scioli, la Casa Rosada, y otro, Scioli y Massa. Porque acá lo escucharon esta semana a distintos dirigentes del sciolismo decir que en realidad atrás del paro docente estaba Sergio Massa, lo cual resultaba, si se quiere, un poco más inverosímil, porque Baradel, todos saben, está muy cercano a Martín Sabatel, a Nuevo Encuentro, al kirchnerismo, no a Sergio Massa. Pero bueno, así cerraron hoy las negociaciones. 38% de aumento en el salario inicial y 30, dice la provincia, 32,5 dicen los gremios, en promedio para todos los docentes en la provincia de Buenos Aires. Igual, insisto, acá hay una disparidad salarial muy grande que en algún momento va a haber que revisar respecto a un distrito que está muy cercano como la ciudad de Buenos Aires, que en agosto va a ganar el salario inicial más de 1.000 pesos por arriba de los 5.000 pesos que en agosto van a cobrar los docentes en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿qué ha pasado con los docentes en estos años anteriores? ¿Qué ha pasado con los salarios que se han quedado atrás? ¿Quién ganó y quién perdió en la negociación salarial en los últimos 2 años? Bueno, nosotros veníamos comentando, los salarios docentes han quedado muy atrás de lo que era la inflación en el 2012 y en el 2013. Efectivo, habían recibido 18% en 2012, por abajo de una inflación del 25%, y casi 20% en el 2013, por debajo de una inflación que el año pasado rondó el 27%. 26, 28%, ese fue el nivel de inflación. Y los docentes perdieron frente al resto de los gremios, algunos que empardaron la inflación y otros que también perdieron, pero no tanto como los docentes. Por eso puede ser ese también un motivo de por qué se disipó tanto, por qué se extendió tanto el conflicto docente. Ahora, ¿qué pasa ante este escenario? Ahora van a ver cuánto cerró la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, pero ¿qué pasa ante este escenario desde el punto de vista del salario real? Bueno, igualmente hay pérdida del salario real. Fíjense los 2 escenarios que analizaba Miguel Bain, que es hoy un asesor económico de Daniel Scioli y el hombre elogiado por Cristina, el economista que Cristina el otro día elogió porque planteó que acá se querían llevar puesto el gobierno a los mercados y que se desactivó ese golpe de mercado gracias a la devaluación. Bueno, ¿qué dice Bain? Bain dice que si se cierran en promedio los salarios en el 28%, y este es el número que quiere cerrar el gobierno hoy, por debajo del 30%, igualmente tenés este año inflación del 33,6%, del 34%. Esto lo dice Bain, el economista hoy más cercano a Daniel Scioli y al oficialismo siendo consultor, es decir, sin ser funcionario. Con lo cual, en este escenario en el cual se están cerrando hoy las paritarias, el salario real cae por lo menos 4% este año. Si vos cerrás en promedio 28, como hoy cerró la UOM, y como más o menos en promedio dicen que cerraron los docentes en la provincia de Buenos Aires, ellos dicen un poquito más, insisto, 32%, y el gobierno de Chile dice 30%. Pero si cerrás alrededor de 28 los salarios, igual tenés, dice Bain, este año 34% de inflación y tenés una caída del salario real de por lo menos 4%. Si los salarios se cerraran un poquito arriba, 33%, el escenario es un poquito más de inflación, 37%, y un poquito menos de caída del salario real. Es decir, un poquito más de dinero en los bolsillos para hacer frente a la caída del consumo, pero igualmente caída del salario real, de casi 3%. Es decir, en ambos escenarios, a un cierres 28% o 33% en tu gremio, perdés frente a la inflación proyectada. Y mucho más si estamos hablando que todos estos son aumentos en cuotas. Uno que viene en marzo y otro que viene en general en agosto, los aumentos. Ahora, en este escenario, Bain lo que planteaba, el gobierno tiene que subir el dólar indefectiblemente, esto lo planteaba hace 2 semanas, Bain, es decir, a fin de año por lo menos tenés un dólar de 9.30, hay quienes dicen un dólar más cercano a 9.50 o a 10, el dólar paralelo, pues si no te queda atrasado frente a todo, frente a los precios y frente a los salarios el dólar nuevamente. Pero además tenés suba de tarifas, y fíjense lo que proyectaba Bain, aumento de tarifa de por lo menos 100%. Bueno, esta semana, este es el otro gran dato económico de esta semana, el aumento de tarifas por la quita de subsidios es mucho mayor al 100%. En gas y agua
hay aumento de tarifa que van del 100% al 400%. Aumento de las boletas de gas y agua. Por la quita parcial de subsidios. A un ratito los vamos a charlar con nuestros colegas, invitados esta noche a La Picada. Pero evidentemente este escenario más o menos se va conformando. Un escenario donde hay fuerte aumento de tarifas, ajuste sobre el bolsillo, y ajuste sobre el bolsillo porque los aumentos salariales no llegan a alcanzar a la inflación, con lo cual cae el poder adquisitivo, el salario real y el consumo. Y en ese escenario el gobierno va llevando un poquito el dólar para arriba. Bueno, ¿cómo cerró hoy la UOM? Que fue el otro dato del día de hoy, porque el gobierno, para compensar un poquito que los docentes en provincia de Buenos Aires tironearon y consiguieron por lo menos un 30% en promedio, hoy anunció, forzando a Antonio Caló, que no se lo veía muy contento, el líder de la Unión Obrera Metalúrgica y jefe de la CGT oficialista, un cierre de 27,2% en los salarios de los metalúrgicos, de la paritaria, también en dos cuotas. Hay un 15% ahora en abril y otro 10% en junio o julio. Eso da acumulado 27,2%. Hoy dijo Antonio Caló directamente que no era lo ideal, no era lo que esperaban, pero es un acuerdo, y es un acuerdo más que nada forzado por el gobierno, porque el gobierno quiere ese número por debajo del 30%. Por debajo del 30%. Quiere que las paritarias, los aumentos de salarios no superen el 30%. Caló tiene a favor como carta de negociación que siempre después, como hace o hacía en su época Moyano, puede negociar sumas fijas, bonos de fin de año para compensar si te comió la inflación. Pero fíjense que aún en el escenario de cierre de la UOM, y el gobierno quiere que ese cierre del 27% de la UOM sea de alguna manera representativo para el resto del sector privado, los salarios también quedan por debajo de la inflación. A ver, dos cositas más respecto, y volvemos al tema del paro docente, que son importantes para aclarar. E insisto, mañana es clave el final de las asambleas para ver si efectivamente este principio de acuerdo se plasma en una vuelta a la escuela, en la mayoría de las escuelas en la provincia de Buenos Aires el lunes próximo. En primer lugar, bueno, no se van a descontar los días de huelga, como ya el propio gobierno de Scioli lo había aceptado, porque así lo determinaba un fallo judicial. Pero en segundo lugar, Scioli también acepta dejar abierta la paritaria, algo que no quería el gobierno nacional. El gobierno nacional, que va a negociar con los docentes nacionales el martes próximo, 1 de abril, lo que quería era cerrar por lo menos un año la paritaria docente. Y si era posible, como los ofertó a Cetera, a Estela Maldonado, los docentes nacionales, un año y medio, de acá hasta junio del 2015, que nadie le va a aceptar, obviamente, semejante horizonte cuando no sabemos cuál va a ser la inflación el mes que viene. Pero, ¿qué es lo que logró, si se quiere, el frente docente? Y eso me parece muy sensato, dejar abierta la paritaria. Y revisar en agosto si este aumento, que hoy parece importante, el salario inicial del 38%, bueno, ¿qué pasó con la inflación? Porque estos 5.000 pesitos en agosto no son lo mismo que 5.000 pesitos hoy. Dicho de otra manera, hoy 5.000 pesitos es una cosa y en agosto seguramente vas a poder comprar mucho menos con 5.000 pesitos. Entonces va a quedar abierta la paritaria docente, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, para poder revisar el acuerdo si se desborda por la inflación. Este es un capítulo clave, un capítulo que tiene que ver con los salarios, con parte del ajuste que se viene este año, el tema salarial. Del otro lado está la inflación. El otro capítulo importante del ajuste es el tema de la quita de subsidios y los aumentos de las tarifas. Cristina no lo quiere llamar tarifazo, será tarifito, tarifuto, no sé cómo llamarlo, no es una cuestión semántica, pero si a vos te aumenta la boleta de gas y agua, y próximamente se va a hacer el anuncio también para las facturas de luz, entre 100 y 400%, ¿cómo lo tenés que llamar? Es inevitable, no había otra fórmula, pero es la mejor demostración de los errores y horrores acumulados en los últimos años. Si vos tenés que aumentar una tarifa 400%, es porque no la aumentaste gradualmente, no en un año. No es que te olvidaste el año pasado aumentarla, o el anteaño. Llevas un atraso de 6, 7 años de haber acumulado una distorsión enorme, donde generaste una masa, un volumen de subsidios que hoy no podés financiar. Bueno, el otro gran dato económico de la semana tiene que ver con el llamado cupón PBI. Nosotros lo
venimos explicando desde el año pasado, haciendo, si se quiere, prédica permanente de que el gobierno no debía pagar el llamado cupón PBI, es decir, debía dejar de truchar no solamente los datos de inflación, los datos de pobreza, de indigencia, de salario en blanco, salario en negro, sino que también debía dejar de truchar los datos del crecimiento. Datos truchos, sobreestimados, inflados del crecimiento económico en los últimos años, que al gobierno le servían para la tarima, para el acto público, para que Cristina dijese: creció tanto la producción industrial, creció tanto el comercio, creció tanto la economía. Bueno, todo eso no era cierto. En algunos años la economía, en los últimos años la economía argentina creció bastante, pero menos de lo que decía el INDEC. Y el año pasado creció mucho menos de lo que decía el INDEC. Nosotros lo decíamos a principio de semana y ayer lo convalidó el INDEC. En realidad el año pasado no se había crecido casi 5%, como sostenía el gobierno hasta hace pocos días. De hecho, había emitido un informe en febrero ratificando que para el INDEC la economía había crecido en el 2013 5%, sino que había crecido entre 2,9 o 3%, algo que ayer reconoció el INDEC con el dato del Producto Bruto Interno, con el dato del PBI, que la economía creció mucho menos de lo que decía originalmente el INDEC. Bueno, ¿por qué es importante? Ya lo explicamos, porque si vos superabas el crecimiento del 3,2%, bueno, ¿qué sucedía? Tenías que pagar en diciembre de este año el llamado cupón PBI, un bono que se gatilla por el crecimiento económico del año anterior y que significaba en diciembre de este año un pago de 3.500 millones de dólares, que felizmente, por suerte, el gobierno no lo va a pagar. ¿Qué pasó el día después de que el gobierno anunciara, contra lo que pensaban todos en el mercado, contra lo que pensaban todos los economistas, los asesores financieros, e incluso contra lo que decían todos los funcionarios? Todos los funcionarios decían que la economía había crecido mucho en el 2013 y que era inevitable pagar este año los 3.500 millones con dólares de las reservas del llamado cupón PBI. Bueno, fue una sorpresa total. ¿Qué pasó al día siguiente? Bueno, se derrumbó el bono. Esto fue lo que pasó hoy con el llamado cupón PBI. El bono cayó casi 50% en su cotización. Es decir, el llamado cupón PBI hoy cayó de 94 a 60. Es decir, un derrumbe del llamado cupón PBI. Se derrumbó la cotización de este bono. ¿Y esto qué significa? Bueno, que quienes vendieron antes de que el INDEC informara el nuevo número de crecimiento del PBI, quienes vendieron el día anterior, se salvaron de hacer pérdidas enormes. Es decir, se salvaron, por ejemplo, si uno tenía 100.000 dólares de cupón PBI el miércoles, hoy tiene 50.000 dólares. Si tenías $1.000.000 de cupón PBI en tu cartera de inversión, hoy tenés 500.000. Se te evaporó la mitad de tu patrimonio, la mitad de tu inversión. Bueno, ¿qué es lo que se sospecha? Bueno, porque hubo incluso algunas ventas de cupón PBI antes de que el INDEC informara, siendo que en los días previos todos creían que el gobierno iba a pagar y por ende iba hacia arriba la cotización del bono. Un bono que subió mucho este año, porque todos confiaban en que el gobierno iba a pagar. Bueno, lo que se pide ahora desde la oposición investiguen es si ha habido funcionarios, asesores de funcionarios, empresarios, parientes, que tenían este bono como sus ahorros en sus carteras y los vendieron 1, 2, 3 días antes de que el INDEC informara que en realidad la economía argentina no había crecido 5%, sino que había crecido solo 3% y por ende no se iba a pagar el bono. Es decir, que informara el INDEC la clave para saber si esto era una buena o una mala inversión. Evidentemente, esta información la tenía el ministro de Economía, la tenían las dos principales cabezas del INDEC, Ana María Edwin y Norberto Iscovich, y tal vez otros asesores del Ministerio de Economía, no sabemos si de la Casa Rosada, y del propio INDEC. Quien tenía esa información era información que valía oro, oro. ¿Por qué? Porque le avisabas a un inversor, a un amigo, a un pariente, o a alguien que te manejaba tu cartera de inversiones y te salvabas de esta pérdida del 50%.
de que se te evapore el capital. Está pidiendo Alfonso Pratgay y otros diputados de la oposición que ya habían hecho una denuncia penal diciendo que el gobierno venía pagando mucho más de lo que los acreedores merecían porque se estaba inflando la estadística de crecimiento y por eso se le había pagado más en los años anteriores de cupón PBI a los acreedores y que había que investigar no solamente la truchada del INDEC, sino las consecuencias en términos de pago de deuda adicional de este mismo bono, atado al crecimiento económico que se estaba inflando. Lo que está pidiendo ahora Pratgay y otros diputados es, volveme a la placa anterior, que se investigue qué funcionarios tenían en su cartera cupón PBI. Eso sale muy fácilmente de las declaraciones juradas de los años anteriores de los funcionarios. Por ejemplo, este bono lo tenía Guillermo Moreno en un momento en su cartera de inversión y lo declaraba blanco en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Que se investigue si los funcionarios que tenían en cartera cupón PBI los vendieron en los últimos días. Cuando evidentemente quienes tenían el dato de que el INDEC iba a hacer un sinceramiento brutal, como había hecho en su momento con la inflación, dejó de mentir que la inflación era menos de 10% todos los años y ahora está informando una inflación que proyectada es arriba del 30%. Nadie creía que se iba a hacer semejante sinceramiento también con el crecimiento, por un costo político alto. Que Cristina reconociera que la economía el año pasado creció poco más de la mitad de lo que el gobierno decía en cada uno de sus discursos. Uno agarra los discursos de Cristina, los últimos 20 discursos, y en todos decía que el año pasado habíamos crecido como en las mejores épocas. Bueno, ahora hay que investigar, muy simple. Y tiene que investigar también la Comisión Nacional de Valores. El doctor Alejandro Banoli, en cualquier país civilizado, ¿qué hace la Comisión Nacional de Valores? Investiga si hubo lo que se llama inside information, información privilegiada filtrada de algún funcionario a su propia cartera de inversión o a bancos o a inversores vinculados o amigos. Y si no investiga el doctor Banoli desde la Comisión Nacional de Valores, deben investigar a algún fiscal, hacer la denuncia, sumarse a la denuncia de Pratgay y otros diputados y hacer la denuncia e investigar a un juez federal, porque es un delito muy grave. Porque ya no estamos hablando de truchar la estadística del INDEC para hacernos los pícaros y que alguien crea que la inflación es 9 o 10% cuando en realidad es 25%. Estamos hablando de una defraudación al Estado. Estamos hablando de que con la información que vos tenés de que van a hacer un ajuste en el crecimiento, vos sabés que se va a derrumbar un bono porque no lo vas a pagar. Y te hiciste enormes ganancias hasta el jueves a las 2 de la tarde y después vendiste en el pico y te salvaste de la pérdida que sí tuvieron el resto de los acreedores. ¿Se entiende? El punto es muy importante. Bueno, ¿qué otra consecuencia tiene esto? Que uno se pregunta si se va a revisar también para atrás qué pasó con el crecimiento económico o si el sinceramiento del INDEC solo va al año 2013, al año pasado. Fíjense cómo en la inflación el gobierno no quiere revisar para atrás cuál fue la inflación, por ejemplo, del año pasado, del 2011, del 2012, del 2010. ¿Por qué no quiere revisar para atrás? Porque si revisa para atrás la inflación, tiene que enseguida también revisar para atrás la pobreza y la indigencia. Y le va a dar que los números de pobreza y indigencia en el país son 5 veces más altos de los que publicaba hasta ahora el INDEC y que ha dejado de publicar desde enero. Pero si el gobierno revisa para atrás el crecimiento económico, con este mismo sinceramiento que hizo ayer respecto al año pasado, que lo tuvo que hacer respecto al año pasado para no pagar este año, en diciembre, 3.500 millones de dólares a los acreedores. Si va más para atrás, también va a encontrar que todos los años hubo un crecimiento entre 1,5 puntos, 2 puntos, menor al que se informó todos los años. Que el crecimiento económico de la Argentina no fue tan espectacular como el que informaba el INDEC algunos años. Y eso también tiene un costo político, pero también tiene una consecuencia penal, que es lo que dice Pratgay. Acá se han pagado de este cupón PBI en los últimos años 10.000 millones de dólares. Y Pratgay calcula que por lo menos 2.500 millones de dólares se pagaron de más. Se pagaron por la picardía de inflar el Producto Bruto Interno y que alguien tuviera la posibilidad en una tarima de decir, miren cómo estamos creciendo, cuando en realidad estamos creciendo menos de lo que se informaba. Bueno, por eso, dice Pratgay, se pagaron 2.500 millones de dólares más, se les regalaron a los acreedores. Sin duda, también hay que investigarlo.
Para finalizar, y vamos ahora a nuestra picada con periodistas y vamos a analizar todos estos temas. ¿Qué pasa desde el punto de vista salarial? ¿Qué pasa desde el punto de vista de los subsidios? Bueno, ¿qué hubo detrás del conflicto docente? Todo está más o menos dado para que haya un acuerdo y vuelvan las clases el lunes. Pero ¿qué hubo detrás? ¿Por qué una pelea política tan intensa? ¿Está la interna del peronismo al rojo vivo? Efectivamente, los fantasmas de lo que sospecha Scioli, que le están poniendo piedras en su camino a la carrera presidencial de 2015, ¿son reales? Y vamos a hablar también de los subsidios, porque es la noticia de la semana. Ya a partir de la semana próxima, desde abril, vas a empezar a pagar una tarifa de agua, de gas, y muy probablemente también haya aumentos en el GNC, para los que tienen auto a gas, muy importante por esa quita de subsidios, y el gobierno tiene que anunciar en un par de semanas, a lo sumo, la quita de subsidios en la luz, con lo cual se viene también ahí un tarifazo. En un ratito vamos a estar hablando con Romina Mangel, especialista en judiciales en Radio Vortex, una querida amiga y colega, con Claudio Suchovicki, un experto en finanzas, clave para analizar qué pasó con este tema del derrumbe financiero que hubo hoy, solo con el cupón PBI, ojo, porque las señales que dio Argentina hacia el exterior es que ahora tiene 3.500 millones de dólares para garantizarse el pago de la deuda del resto de los bonos. Así que no ha sido mala la señal de sincerar el crecimiento económico. A veces la verdad es mucho más barata que la mentira. En este caso, sinceraste que habías crecido menos y que no había derecho por parte de los acreedores a patalear, a protestar para que le regalaran 3.500 millones de dólares, porque era una mentira. Los inversores, los banqueros, los acreedores que querían cobrar eso, querían cobrar en base a la mentira que había generado el gobierno el año pasado. Vamos a hablarlo en un ratito con Claudio Suchovicki. También está Rubén Rabanal, periodista de política de ámbito financiero, y Hugo Pressman, periodista de Radio Cooperativa. A ver, ¿qué dijo Kicillof? Dijo que no había sido un error los subsidios todos estos años. Para mí no fueron un error los subsidios durante todos estos años, fueron un error. Es decir, si vos tenés que hacer un aumento del 300% hoy, porque no tenés forma de aminorar ese impacto sobre los bolsillos, o del 400% o del 200%, significa que en algo te equivocaste todos los años pasados. Porque no es lo mismo hoy aplicar un aumento del 200%, del 300% o del 400% que ir aplicando gradualmente aumentos del 10-15% por año. Pero escuchen este replay de la semana y nos metemos de lleno con la picada de periodistas en esta noche de viernes. Lo llamamos reasignación de subsidios porque las tarifas del gas, de la luz, del agua en Argentina se encuentran desde el año 2003 subsidiadas. Y eso no ha sido un error, no ha sido una equivocación, no ha sido una falta de atención en algún aspecto, sino una política deliberada de subsidiar estos servicios. Y eso no ha sido un error, no ha sido una equivocación, no ha sido una falta de atención. Bien, ya estamos con Romina Mangel, gracias por venir, Romina, con Hugo Pressman, con Claudio Suchovicki y con Rubén Rabanal. A ver, veíamos ahí a Axel Kicillof, no ha sido un error. ¿Qué otra cosa podía decir? Digamos, los subsidios, evidentemente en los últimos años ha sido un error, porque fueron a sectores que no necesitaban y han generado un déficit fiscal muy grande. Ahora, la medida es un gobierno pragmático, un gobierno que empieza a corregir los errores de los últimos años. Vamos a preguntar a nuestro especialista económico, Claudio. Bueno, experiencia de mercado. Yo creo que los ajustes finalmente no son una política. Los ajustes a veces te los impone la realidad. Argentina perdió una de las grandes cualidades que tenía de este gran modelo, que era el superávit fiscal, y pasó a tener un déficit. Y lo que pasamos a discutir últimamente es cómo financiamos ese déficit. Primero con cajas stock que teníamos, reservas del Banco Central. Después dijeron, no, emitimos. Esa emisión trajo otros problemas colaterales. Después utilizamos al Banco Central subiendo las tasas de interés. Y en algún momento digo, bueno, tengo que atacar la madre de todo ese problema. ¿Cómo lo financio? Me trae o inflación o devaluación o lo que fuera. Lo que necesito es bajar ese déficit. Y el camino que encuentran, obligados en algún punto, es, bueno, ¿cómo se crea ese déficit? Gasto. ¿Qué es parte del gasto? Los subsidios.
El punto es que no vas a tocar empleados públicos, no vas a tocar, nadie está No. pidiendo salarios, asignación por hijos, jubilaciones. Bueno, jubilaciones podemos discutir, porque yo creo que la están tocando con el 11% de Tal cual. aumento. Bueno, tenés- Pero anda por los subsidios, porque ahí tenés miles de millones de pesos que van a sectores que pueden pagarlos. Vamos a eso. Pilares del modelo. Primero, superávit fiscal. ¿Tenemos? No. Tacho la doble. Sigo. Desendeudamiento. ¿Tenemos? No. Subieron 42% el stock del EVAX y hoy emitimos, o ayer se emitió un bono nuevo, o al menos se va a emitir un bono Te nuevo. estás endeudando de otra manera, digamos. O te endeudas con los bancos, o te endeudas con la gente emitiendo pesos, o te endeudas con la ANSES colocándole bonos. Exacto. Y en algún punto, yo creo que durante mucho tiempo, y creo que tiene razón, fue una política de Estado decir, bueno, voy a subsidiar el consumo. ¿De qué manera subsidio el consumo? Agrandando el salario de la gente y una manera cobrándole menos impuestos, costos, etcétera. Se subsidió de tal manera el consumo, pero lo que no creció es la oferta de productos. El ejemplo que yo siempre doy es, fabricaste un montón de autos, bárbaro, buenísimo. ¿Produjiste energía o nafta para poder abastecer a los autos? Fabricaste un montón de departamentos, buenísimo. ¿Fabricaste energía, agua y demás para poder abastecer a esos departamentos? ¿Fabricaste un montón de hoteles? Bueno, ¿pusiste la logística para que la gente llegue a esos lugares turísticos? ¿Fabricaste un montón de camiones? ¿Ensanchaste las rutas para que Hubo una inversión muy grande de corto plazo, pero no aumentaste en infraestructura. Creo que lo que se encontraron ahí es con un déficit enorme de infraestructura. No solo problema argentino, es problema de todo Latinoamérica, que es lo que te juzga en el mundo. Desde ese punto de vista creo que lo que tenés es un reconocimiento, pero tampoco tenés otro camino, porque tenés un déficit y lo tengo que financiar de alguna manera. Y el gasto, de alguna manera lo voy a tener que bajar, licuándolo por devaluación, como una parte pasó, Sí. o este reconocimiento de sus. Ahora, también hay una cuestión que es de fondo o de forma, ¿no? A mí realmente hoy las formas no me interesan. Yo no quiero ver al gobierno autoflagelándose ante cada medida, que yo entiendo que es un sinceramiento forzado, diciendo, sí, la verdad que nos equivocamos, fueron errores en las distintas áreas. Eso no es la política. Bueno, no, pero está bien, pero hay Sí. sectores que lo están exigiendo, ¿no? Justamente esto. ¿Por qué no dijo otra cosa? La verdad es que no sé. Lo que me importa es ver el fondo y ver que hay distintos, evidentemente hoy es una señal donde el gobierno de cara a la sociedad tiene que sincerarse en determinados temas. Creo que viene más. Digo, pasó con los subsidios, pasó con el INDEC, con todas las implicancias económicas que no se las voy a explicar a ustedes. Creo que el tema que se viene obligatoriamente es la inseguridad, independientemente de que haya surgido, digamos, desde Massa y que no la quieran fogonear, porque esto lo refuerza mucho la posición que hoy tiene como precandidato, y me parece que lo van a tener que hacer también con el tema corrupción. Ahora, esperar que se sienten a decir y a reconocer los errores de toda la gestión, a mí particularmente hoy, en el análisis que tenemos que hacer, no me interesa, me interesa que lo hagan. Hugo, ¿cómo estás viendo este recorte de subsidio? Ahora vamos a analizar cómo impacta sobre las tarifas de gas y de agua. ¿Fue un error? ¿Sabes que yo creo que sí, que fue un error a partir de cierto año? Pero sí estaba reconocido que era un error. El propio gobierno lo reconoció. Cuando anunció hace 2 años la sintonía fina. Cuando ganó en el 2011 con el 54% de los votos y la presidenta habló de la sintonía fina, uno de los elementos de la sintonía fina era justamente la discriminación racional de los subsidios. Yo creo que el subsidio, como cualquier otro instrumento económico, es útil en la medida en que está discriminado a quién va dirigido. Entonces, acá hay que reconocer otra cosa. Allá por el 2003, 2004, 2005, estos subsidios generalizados tenían cierto grado de racionalidad. Partíamos de una hecatombe económica y entonces tampoco un gobierno puede hacer todas las cosas al mismo tiempo. Pero creo que uno de los defectos que ha tenido el gobierno es que se enamoró de sus éxitos. Cuando dice Zukovich es eso precisamente. Si vos obtenés o das trabajo a 5 o 6 millones de personas, esas personas que viajaban mal en el momento del 2001, 2002, 2003, no le importaba. La cuestión era llegar al trabajo. Ahora, si no te das cuenta que esa persona, una vez que tiene ya el trabajo seguro, que tuvo una mejor capacidad adquisitiva, que consume mucho más, ahora exige, y es absolutamente razonable, viajar bien. Y eso, en última instancia, lo que no se hizo a lo largo de 8 o 9 años en materia ferroviaria, demuestra Randazzo que en 1 año y medio o 2 se ha hecho más que en 8 o 9 años anteriores. Ahora, vos sabés que el tema subsidios, este es un tema que planteó ya en el 2004 Labaña, en aquel entonces. Kirchner empieza a establecer los subsidios, es decir, mantiene congeladas las tarifas de servicios públicos, de luz, de gas y de agua en Capital y Gran Buenos Aires, a diferencia del resto del país, porque estaba obsesionado con el poder de la clase media
y el impacto que podía tener por la caída de la Rúa. Entonces, y la opinión pública se formaba en el área metropolitana, no le importaba en ese aspecto el resto del país. Y ese era un objetivo de mantener en ese momento las tarifas congeladas. Va La Baña con un proyecto, ¿se acuerdan?, de 10% de descongelamiento, con Scioli también en su momento. Exacto. Que avalaba ese proyecto y le dice, vos me lo podés sacar sin que salga en la tapa de Clarín. Mire lo que preocupaba en su momento a Kirchner, era la clase media. Y después se quedan con eso, y a partir de 2006-2007, cuando viene la inflación, claro, los subsidios empiezan a crecer a la par de la inflación. Pasó en el transporte, dabas aumentos salariales, se pagaban con subsidio. En todos los costos de la energía se inflacionaron, además del aumento de los precios del petróleo y demás. Y después se hizo una bola inmanejable, que claramente fue un error, no sabían cómo desactivarla. En el 2008 Lustó va y le dice, tenemos que desactivar esto. Bueno, de nuevo, no le encontraban una fórmula política. Bueno, así como el gobierno se pudo haber enamorado de sus éxitos, los empresarios también se enamoraron de los subsidios. Me parece que después ya era un error que no sabían cómo desactivarlo. No, pero los empresarios también, porque parece sino que son actores pasivos de esta situación. Me parece que también ahí hay una lógica muy perversa de una relación que se viene manteniendo durante muchos años, que es difícil desactivar. Bueno, hoy en el anuncio claramente hicieron la distinción, lo hizo Cristina ayer, en el anuncio de cuando estuvo en la inauguración de este parque industrial, con relación a los empresarios del público, de los usuarios. La industria, por un lado, que se mantiene subsidiada. Y les dijo a la industria, los mantenemos subsidiados, que no vengan a decir somos socios, también les vamos a pedir mucho. A mí me parece que la diferencia esencial que hay ahora, porque la conferencia de prensa que vos viste ayer, ya la vimos. Digamos, el anuncio de la quita de subsidio. Esa conferencia ya la vimos. La única diferencia, hace 2 años no estaba Kicillof, pero el otro... No, estaban Debido y Vudú. Y ya la vimos. La diferencia grande que había en ese momento es que después de esa conferencia de prensa se venía una elección. Claro. El gobierno abrió las puertitas y le mostró a la sociedad un poco cómo era la vida sin subsidios y la tuvo que cerrar rápido. Y dio marcha atrás, digamos. Se anunciaron 3 o 4 corredores, o sea que fue después, y barrios. Después de la elección del 2011, la conferencia. Sí, después de la elección del 2011. Cuando Cristina había ganado el 54%, tenía todo el poder político. Pero tenía un escenario por delante político en el que parecía que podía, pero se dio cuenta que enseguida, inmediatamente, sintió el impacto fuerte. Hoy está en una situación parecida en ese momento. Ahora, también esto quizás puede tener mucho que ver que el gobierno esté dispuesto a pagar costos que ya no le preocupan tanto de pagar, porque la transición de aquí al 2015 no la va a tener a Cristina como protagonista en el 2015, porque en realidad nadie sabe todavía exactamente cómo piensa Cristina que va a manejar la transición hacia el 2015, y además en ese momento tenía la plata para darse el lujo de dar marcha atrás con la medida, y hoy no tiene la plata para darse el lujo de dar marcha atrás con esta medida de recorte de subsidios. Pero lo que sí es cierto que a mí me parece que tiene, un poco como lo que decía ella, tiene un contenido económico por lo que decía Sucho, pero tiene un contenido político muy grande. Digamos, esto que está haciendo Cristina la va a marcar lo que va a venir a pasar en los próximos meses. Igual hay un punto que quiero agregar a lo que decía, ¿no? Desde el punto de vista de los subsidios, no es que el Estado regala y hay empresarios que reciben. El subsidio es sacarle a unos para darles a otros. Creo que ayer lo marcó también la presidenta de ese lado. Cuando vos das un subsidio y favoreces la energía, por otro lado, cortaste abastecimiento de energía porque se dejó de invertir en el sector, al menos desde el punto de vista privado. Por lo tanto, es un juego de suma cero. Sí, pero en materia de energía, en realidad, la parte débil de la energía no es tanto la generación, sino como la distribución. Ahí donde están Enedor, Edesur. Es decir, no es cierto que en la Argentina no se invirtió en energía. Es posible también que la demanda, fruto de la reactivación económica, ha superado todas las posibilidades, incluso de generación de energía. A ver, 2 cositas, porque quiero aclarar respecto a lo que decía del tema de los subsidios, esta cosa de que cometieron un error y no sabían cómo desactivarlo, me parece un poco ingenua el planteo. También es cierto que cuando vos generás... No, sí, por eso. Puede parecer... No, a mí me consta porque de hecho lo escribí en un libro, digamos, hablando con todos los participantes, y en algún momento sabía exactamente lo que pensaba Kirchner respecto a este tema. No había gran elaboración. Pero también es cierto cuando vos generás una caja, que este año son más de 100.000 millones de pesos, hay un Estado y hay seres humanos detrás. Cuando iban miles de millones de pesos a los concesionarios de transporte, hay empresario de un lado, funcionario del otro. Y ha habido grandes sospechas con esos subsidios. Y vos tenés mucho poder, mucha cuestión económica en el fondo. Entonces, no digo que eso guíe la política de un gobierno, digamos, la corrupción que se pueden generar en ciertas cajas.
pero se genera una cristalización de una política que después es muy difícil desactivar. Fíjate lo que les costó desactivar la política de subsidios con el caso de transporte. Nos costó 11. Digamos, si no estaba 11, Randazzo no hubiese podido, qué sé yo, recortar los subsidios, hacer lo que se ha venido haciendo, que es el único ítem donde los subsidios no han crecido fuertemente de manera nominal en los últimos 2 años, porque hubo aumento de tarifas fundamentalmente en colectivos, que eso es lo que frenó el rubro transporte. Pero bueno, miren, respecto a qué significa este incremento de subsidios, tenemos 2 placas. Por un lado, lo que dice Claudio, el incremento, perdón, la reducción de subsidios significa un aumento de tarifas, pero significa que el Estado se ahorra, según esta medida, dicen que van a recortar el total de subsidios de energía un 20%. Hay subsidios de energía que hoy suman unos 70.000 millones de pesos. Es la mayoría de los subsidios que tiene el Estado en cabeza. O sea que se pueden llegar a ahorrar unos 15.000 millones de pesos si logran recortar solo el 20% de los subsidios en energía, 15.000 millones de pesos. Y por otro lado, al aumentar las tarifas de la energía, ahora del gas, pero próximamente van a hacer lo mismo con la luz, vos obviamente es un incentivo a consumir menos, es decir, a gastar menos gas y gastar menos electricidad. Eso significa menos importaciones de combustible, fundamentalmente de gas. Se calcula que cada 100% que vos aumentás la tarifa energética, reducís en $1.000 millones la importación de combustibles. Entonces, ¿qué significa esto? Que por un lado estás achicando el déficit, es decir, menos pesos que tenés que emitir para financiar los subsidios, y por otro lado estás mejorando la cuenta, estás protegiendo la reserva, porque menos importaciones de energía. Te lo puedo discutir muy chiquito, sé que vas a mostrar las placas ahora. No necesariamente porque subas las tarifas la gente va a dejar de consumir energía, porque la energía, vos si no te anda la computadora, si no te anda hoy, nada, el videograph, vos no podés hacer el programa. Si no hay la energía hoy ocupa un lugar que hace 10 años atrás no ocupaba. Y pasó en Brasil, que con la caída del PBI y demás, el consumo de energía no baja. Es probable que vos dejes de hacer otras cosas, que dejes de ir a cenar afuera. O sea que no es un incentivo para el ahorro. Porque la energía es vital. Para el gasto racional. No es lineal. Yo digo, entiendo lo que vos decís, pero no es tan lineal. Es muy probable que dejes de ir a cenar afuera, pero no dejes de consumir energía. Cuando quitaron los subsidios, yo creo que las piscinas climatizadas en Nordelta, cuando empezaron a suspender en los country el subsidio, ya no hubo un boom de climatización de piscinas como había antes. Antes la distribuidora de esa zona, que era Gasban, en la zona norte, te enviaba los folletos porque te promocionaba el climatizador junto con la pileta. Eso ya no existe más. Incluso en el consumo los reflectores de 2000 watts puestos en el porche de la casa, qué sé yo. En la zona norte. Es probable, pero la energía no va a bajar linealmente con la caída, ni siquiera de incluso en el consumo domiciliario, vos dejás prendidas luces que si la tarifa fuera alta, vos la pagarías. En la luz yo creo que sí. Es decir, vos sos mucho más racional. Cuando te sale menos que un alfajor. Yo creo que en la luz sí, me parece que lo que se refiere Sucho, sobre todo es al tema del gas. En el gas es menos, porque además, como hablábamos antes, viene el invierno, y ahí, digamos, este recorte no está anunciado en el mejor momento que pude. Así como que no era buen momento de evaluar ante una paritaria, no es buen momento antes del invierno aumentar las tarifas de gas ante el invierno. Resumiendo, un corte de luz en la década del 80, yo la viví, iba a trabajar igual. No se cortaba el trabajo. Un corte de luz hoy, no trabajas. Te mandan a tu casa de nuevo. Inflexibilidad a reducir el consumo, porque la dependencia de la energía en tu industria pero en el mundo no pasa en todos los países, es mucho más inflexible a la caída del PBI o del consumo, la caída de energía. En los 80 no tenías computadora, hoy sin computadora no existe ningún tipo de trabajo. A eso me refiero finalmente. Me vengo acá para explicar los aumentos de tarifa en el caso del gas. Esto es la factura de gas. Miremos acá. Hoy hay distintas categorías de usuarios, ¿no? Desde los que menos consumen hasta los que más consumen. Para la categoría de usuarios residenciales, lo que se llama R1, que son más o menos el 27% del total de usuarios, ponémelo acá más cerca para así se puede ver, porque desde lejos no, creo que no se ve. Bueno, hoy tiene una factura promedio de 20 pesos por bimestre, y en agosto, cuando se termine de aplicar la quita o la reducción de subsidios, van a pagar 40 pesos, hay 100% de aumento. Tomo al azar otra categoría, la categoría R23, que es 10% de los usuarios, hoy pagan 40 pesos de factura de gas, y en agosto, cuando ya esté la reducción completa de los subsidios, van a pagar 120 pesos en la factura, 172% de aumento. A ver, otra categoría, en R33,
que hoy están pagando 180 pesos el bimestre de factura de gas. En agosto van a pagar ya el bimestre 700 pesos, y esto significa 285% de aumento en la factura. Y la categoría más alta, que es 13% de la población, que hoy paga un bimestre promedio 325 pesos, ¿se llega a ver ahí? Bueno, van a pagar en agosto 1.175 por igual bimestre, con lo cual el aumento es 260% de la factura. Con lo cual, en resumen, las facturas de gas, una vez que se aplique la reducción de subsidios entre abril y agosto, a partir de agosto, o en igual bimestre del año que viene, van a pagar entre 100% a 280% más caras esas facturas. En el caso del agua, bueno, obviamente el impacto por ahí en porcentaje es mayor, pero en el bolsillo es menor, porque se paga menos agua, digamos, ¿no? Por ejemplo, en lo que se llama el esquema barrial, que es la categoría más baja, hoy están pagando por bimestre 27 pesos y van a pagar en agosto, cuando se quite totalmente o se aplique la reducción de subsidio, 73 pesos, un aumento del 170%. En la clase media, que hoy paga 30 pesos el bimestre, va a pagar 120 pesos, 300% de aumento. Acá hay una categoría donde aumenta 400%, de 32 pesos a 162 pesos. Bueno, en fin, hay aumentos que van entonces de 170 a 400% de la factura de agua, pero insisto, bueno, el agua es, si se quiere, un impacto menor en términos de lo que es el consumo. Evidentemente no es una medida simpática, pero bueno, lo venimos diciendo, no había otra. Es decir, había que hacerlo y el gobierno viene tomando medidas que tal vez le hubiesen significado menos costo político si la tomaba 2 años o 4 o 6 años antes, pero bueno, la tomó ahora. Hay algo que no está incluido en esto y que es que hay 4 provincias, la misma presidenta lo ha señalado, que carecen de gas natural. Claro. Y además se hablaba, no sé si la cifra, vos manejás la misma cifra, que hay 14, 15 millones de usuarios en la Argentina que se calefaccionan con gas a garrafa. Y el gas a garrafa no estuvo regulado en ningún momento, de manera que los sectores de menores ingresos son los que pagan el gas más caro. Bueno, lo que siempre hablábamos, cuando ahora Le Parc le sacaron al edificio donde vive Tinelli, ahí en Cartier de María, Le Parc, bueno, ahí en esa zona tan linda de Palermo, pagaba por el gas 3 veces menos de lo que paga alguien que compra gas en garrafa en la villa. Ahora, hace 2 años le sacaron ese subsidio en especial al edificio de Le Parc. Sí, sí. Pero esta incongruencia total... Igual este eso no va a absurdo, cambiar ahora, porque existía. la diferencia... Sigue siendo... Han batallado durante años por el tema de la garrafa social que nunca existió. Sí, sí, el gas en garrafa sigue siendo más caro. Existió, pero era difícil, mucho más difícil caro acceder. Digamos, esa es una ignominia nacional que no tiene límite. No tengo tan en claro que es una medida particularmente antipática, esta clase media o clase media acomodada que parece tan preocupado, que parecía tan preocupado como vos contabas, digamos, esta anécdota de Néstor Kirchner. Creo que entiende, hay una conciencia absoluta de que es un absurdo lo que se estaba pagando. Primero, yo de verdad no creo que caiga de manera tan antipática. Y segundo, tampoco creo que el gobierno deje de preocuparse o de especular acerca del costo político que tienen las medidas que toman. Yo no veo todavía, con la claridad que ven muchos, una Cristina Kirchner completamente retirada del escenario, y creo que la pelea que vos dabas cuenta recién con Daniel Scioli tiene que ver con esto, ¿no? Con la desconfianza histórica que Scioli no logra superar ni sobreponerse, y no sé si lo va a lograr en algún momento. Creo que ya da sobradas muestras el kirchnerismo de que no le confía plenamente a Daniel Scioli, y con la constante búsqueda de cuál va a ser el continuador del modelo. Por eso creo que como piensan en un modelo que va a continuar independientemente de la presencia de Cristina Kirchner, después podemos discutir si hay o no kirchnerismo sin Cristina, creo que sí le preocupa el costo político que puedan tener estas medidas y que especulan acerca de eso y que todavía lo siguen midiendo. Bueno, ese era el otro tema que quería abordar, y un ratito vamos a hablar de los dilemas económicos que enfrenta Cristina con el dólar, por ejemplo, o esta noticia de que no se van a pagar 3.000 millones de dólares a los acreedores por el llamado cupón PBI, porque admiten que el crecimiento el año pasado fue menor a lo que decía el INDEC. Pero quería hablar justamente del tema Scioli y de la interna política. Permitime un segundito, del comentario que hace Romina, diciendo en una parte y coincido en la otra. La que coincido es que efectivamente a Cristina le preocupa el costo político de todas estas medidas, porque tiene que llegar de la mejor forma al 2015, y además de la forma que llega le va a permitir, primero, su continuidad posterior,
ya sea formando parte del gobierno, si es una asociación kirchnerista, o desde la oposición, es diferente a cómo termina el gobierno, su situación política, pero diciendo con Romina en el sentido, porque conozco a la clase media a la cual pertenezco, es la misma clase media que puede decir qué barbaridad, lo poco que estamos pagando, y cuando efectivamente viene el aumento hace un escándalo. Con el impuesto inmobiliario, por ejemplo, que se paga cifras ridículas realmente en la capital federal, y en provincia de Buenos Aires un poco menos, están más actualizados, pero igual están... Perdón, inmobiliario urbano en la provincia de Buenos Aires se paga muchísimo más que en la ciudad de Buenos Aires, y no son cifras ridículas. Uno ve la evaluación fiscal de las pero compararlo con la evaluación real. Estás en un 70% bueno, más o menos de la evaluación real. ¿70%? ¿Qué te parece? Bueno, históricamente estuvo en el 10%. En la capital federal está seguramente en el 15, 20%. Bueno, pero por eso, en la provincia de Buenos Aires Scioli ha aumentado la presión impositiva hasta donde pudo. Ha sido mucho más progre, si querés, que Cristina. Hay un impuesto de la herencia. Bueno, no ha aumentado en materia agropecuaria de la forma como aumentó Entre Ríos, por ejemplo. Se multiplica porque en la provincia de Buenos Aires te cobra Scioli y te cobra el intendente. Claro, además hay doble, te cobra el intendente y te cobra... Está bien, el intendente normalmente puede subir menos porque Scioli le gana de mano, pero te cobran los dos. Esto forma parte de la pelea política con el kirchnerismo. Le dicen a Scioli, pero aumentar los impuestos. Ahora, Cristina, más allá de las retenciones y demás que recauda, y además que tiene la maquinita, ha emitido 100.000 millones de pesos que no pueden emitir. Scioli con 100.000 millones de pesos, imagínate, tendría 2 presupuestos de la provincia de Buenos Aires y puede darle una maquinita. Pero más allá de esa discusión, Cristina no actualizó de nuevo este año el impuesto a la ganancia. Es decir, desde el 2007 que no actualiza el mínimo de bienes personales, es decir, ha aumentado impuestos a través de la inflación, a través del impuesto a la ganancia, a través de bienes personales, sin explicitarlo, sin pagar el costo político. Pero aceptemos algo, que en el caso de bienes personales es un escándalo de proporciones inenarrables. Está efectivamente los 305.000 pesos de mínimo desde el año 2007, pero sin embargo... Hoy es medio ambiente, no sé, en Almagro. ¿Cuántos contribuyentes hay de impuestos a los bienes personales? No, pero, 500.000 personas, 500.000 contribuyentes que tienen un patrimonio superior a 307.000 pesos. Pero es una decisión específica del Estado esta. La FIP, esto lo sabe claramente, y lo tiene cruzado en el padrón. Lo que pasa es que la FIP no sale a buscar porque sabe que el impacto de salirle a cobrar hoy bienes personales a todos los que deberían pagarlo, de acuerdo, te recuerdo ahora, el mínimo exento, no mínimo no imponible, mínimo exento, que es otro invento del kirchnerismo, sería dramático. Pero estamos hablando de 30.000 directamente hay una actitud de no salir a intimar a la gente. Escúchame, en la Argentina pagan bienes personales un inmueble a partir de los $30.000. Con $30.000, decime qué inmueble compras en Almagro, qué sé yo. Una cochera. No, en el centro una cochera. Un buen ambiente, pero muy mal ubicado, qué sé yo, un buen ambiente. Ahora, ¿ese tiene que pagar bienes personales? Pero está bien, el Estado no toma la decisión... El impuesto a la renta, ¿no? Digo, se sigue discutiendo... Está exenta renta de ganancia. Pero el Estado no toma la decisión política, efectivamente. Hay una decisión política que no salía. Pero por otra parte, la evasión de los contribuyentes es enorme. Pero esa es responsabilidad del Estado. Bueno, también hay una que vos seas un evasor es también tu responsabilidad. Pero yo no puedo entender un gobierno que es comentarista después de 10 años, mirá qué malos que son los argentinos que evaden. Es decir, para los que pagamos los impuestos, tu responsabilidad como Estado es perseguir, no generar un acuerdo fiscal o un blanqueo fiscal o una moratoria que está abierta nuevamente, no la cerraron, sigue abierta cada 3 años. Es decir, no hacer una amnistía, porque los que pagan se sienten unos estúpidos. Para ser equilibrado, porque es un tema que me toca todos los días como contador, efectivamente, en bienes personales falta la decisión política porque la base de datos que tiene la FIP es notable realmente. Pero por otro lado, en otros impuestos como ganancias, como IVA, el accionar de la FIP ha mejorado significativamente. Pero el accionar de la FIP ha mejorado significativamente. Le atan las manos, Echegaray estaba en contra, por ejemplo. Echegaray estaba en contra de que extendieran el blanqueo. ¿Por qué? Porque le atan las manos. Es decir, el titular de la FIP tiene todos los instrumentos y hoy tiene las manos atadas para ir contra los peces gordos que blanquean o lavan dinero. ¿De quién es la responsabilidad esa? Cuando el propio jefe de la FIP te está diciendo, cerrame el blanqueo. Hay que ver detenidamente y poner la lupa en quienes se beneficiaron con los blanqueos, ¿no? Pero Lázaro y demás. El monto de los blanqueos realmente es una cifra absolutamente insignificante. Si hablaba de 5.000 millones, no sé si llegan a 300. Así que es muy baja, ¿no? Lo que dice Echegaray es, justamente, como recaudás poco, generás una percepción de que cualquiera puede evadir. Yo no puedo ir contra los que
más o menos pueden estar encuadrados porque ¿con qué voy? Si no tengo instrumento legal. Me dejaste abierta la puerta de un blanqueo donde está bien, no ingresan porque tienen desconfianza en la economía, pero yo no tengo instrumentos legales. ¿Cómo voy a perseguir al pequeño contribuyente si yo tengo una puerta para que ingrese el gran lavador de dinero? Pero no me quiero meter en esas discusiones, me parece que son las grandes incongruencias. Impuesto a las ganancias, Cristina va a tener que aumentar nuevamente el piso este año del impuesto a las ganancias. Porque si no se va a comer, además del paro de Moyano, del cual vamos a hablar ahora, el 10 de abril, se va a comer las movilizaciones de Baradel, apenas cierre la paritaria, la de los gremios kirchneristas, la de Calot, todo junto. Baradel se lo viene diciendo y dice que se lo deja a un costadito. Cada vez que Baradel habla dice, y deja a un costado el tema de ganancias. Al mismo tiempo que decimos esto de la AFIP, nunca se ha recaudado en moneda constante tanto como durante esta década, que no es el mérito del que está al frente de la AFIP, que tal vez pueda tener sus méritos, sino por la reactivación económica. Sin reactivación económica no hay posibilidad de recaudar. Bueno, también está la espuma, también está la espuma de la cerveza, es cerveza, digamos. Ahí arriba hay Hugo, la inflación le aportó un paquete a la inflación. No, pero en términos constantes te estoy hablando. Si tomás la recaudación en términos constantes, se mantiene. Hugo, pero la mayor recaudación de lo que se recauda, el 28 o 30%, ese número lo sabes vos, la mayoría es IVA. Es IVA, sí. Después de IVA es seguridad social. Y tercero viene ganancias. Sí. O sea, pero se incrementó el porcentaje. ¿Qué decía Baradel esta semana en 678? Escúchenlo, se emocionó Baradel y despertó todo tipo de fantasmas en La Plata. Primero pensaba Scioli que estaba Massa detrás de Baradel y de los docentes con el paro tan extenso, y después empezaron a sospechar que tal vez había algún tipo de guiño desde la Casa Rosada. En la década del 90, cuando el Estado había desaparecido en este país, éramos los maestros los que estábamos dentro de la escuela dando de comer a los pibes. Sí, totalmente. Nos bancamos eso porque nos bancamos a los pibes. Yo no estaba trabajando en la escuela. Militaba en una unidad básica. Y yo me acerqué a la escuela también en ese momento, en un grupo de jóvenes y demás, para sostener cómo sosteníamos los pibes. Cuando fui al municipio no encontré nadie que me diera respuesta. Ahora cuando fui a la escuela encontré a los maestros que estaban peleando y sosteniendo en el año 80 y pico, en el 89 cuando fue la hiperinflación, y después en el 2001 cuando nosotros estábamos trabajando y peleándole al tema del neoliberalismo. Militaba en una unidad básica y yo me acerqué a la escuela también en ese momento, en un grupo de jóvenes y demás, para sostener cómo sosteníamos los pibes. Bueno, ¿qué hubo acá? Reclamo legítimo, decís. No, yo te decía recién, la verdad que buscan fantasmas en todos lados. Sí. Puede estar Massa, puede estar, ahora están buscando atrás de la Rosada. Después, digamos, hubo quienes buscan y siguen buscando capitalizar el paro docente. Ahora, hay un reclamo legítimo de los docentes que no podés solayar, digamos. Es obvio lo que están pidiendo, lo que están reclamando, y que además vienen postergándose y entienden que fueron defraudados, digamos, en la última negociación, y que por eso no terminan de creer hasta que no cierran. Dice, lo pasaron para adelante, lo pasaron del año pasado para este, bueno, acá estamos esperando. Es cierto que el tiempo del paro es enorme, que los días fueron muchos, y cómo impactó esto socialmente. Ahora, que se dejen de buscar fantasmas cuando primero lo que tenés que ver es el reclamo docente y cuánto aparece en el salario el docente que está ingresando. Listo, a partir de ahí entendés el paro. Después agregale todo el cotillón que quieras. Sí, igualmente yo veo una pelea feroz dentro del peronismo. Feroz. Digamos, Scioli lanzado a la carrera del 2015, hace 2 o 3 semanas, con sus equipos económicos, con sus funcionarios dando vuelta, ya hablando de, bueno, Scioli en la Asamblea Legislativa a lo mejor está por venir, es decir, ya hablando como candidato instalado, porque sabe que Massa está instalándose, Cobo si bien está haciendo lo mismo, Macri hace rato que va como candidato. Y se ve una pelea fuerte, una pelea donde no sé si se juega tanto como la gestión. Fue sintomático realmente que Cristina tuvo 2 discursos, uno ayer jueves, otro el miércoles. Sí. Bueno, el de ayer con Scioli al lado. Bueno, ayer en el Parque Industrial 4 veces lo nombró Scioli. Claro, bueno, lo comentábamos antes, hasta le dio un lugar que no se le da a nadie, el kirchnerismo se lo da a nadie, que es, lo subió al altar de Néstor, al ponerlo a la par de la gesta de Néstor en el momento como vicepresidente. Todo muy bien, pero cuando
Scioli estaba viendo que hacía el miércoles, que estaba ahí a mitad de río con los docentes. Cristina, en un discurso con Gornequian, más o menos ese mismo día donde fue Baradel, sin decir absolutamente nada del paro docente en la principal provincia del país. Me sorprende que sorprenda porque suelen reaccionar así. Bueno, podemos revisar históricamente el kirchnerismo frente a grandes dramas, sucesos, complicaciones importantes de enorme impacto social, insisto, se han callado la boca. ¿Cuántos días habló después la presidenta del desastre de Villa? A mí no, me sorprende tu sorpresa a esta altura. Me sorprende porque Kirchner, a pocos días de asumir, el 25 de mayo del 2003, se va a resolver un conflicto de larga data docente en Entre Ríos, una provincia, si se quiere, no es lo mismo la provincia de Buenos Aires que lo que pasa en Entre Ríos. Se lo sube a Filmus al avión, que era ministro de Educación, y resuelve esa cuestión. Qué sé yo, llama la atención. Es decir, si vos decís que tuviste una década ganada en educación y tenés el 40-43% de los pibes que no van a clase, pero no es el primer año, sino que llevamos 3 años con esta cosa, el fracaso de la educación en la provincia de Buenos Aires, el fracaso de la educación en todo el país. Sí, no podés creer que solamente es de Scioli que no va a arrastrar al gobierno nacional, es imposible. Los que hacen esa lectura están equivocados. No es un problema que esté centrado en el tema de la educación, es un problema que esté centrado en esta discusión paritaria. Este no es un problema de Scioli, Baradel y de la ministra. Este es un problema nacional porque además, digamos, la educación no es uno de los emblemas más importantes de esta década ganada que podemos mostrar, porque realmente prácticamente, salvo en el tema investigación, en el resto hace agua por los 4 costados, lo que vino pasando. No necesariamente me parece que es así, Rubén, porque las universidades del conurbano, por ejemplo, cuando dentro de 50, 60 años, así como la Universidad Tecnológica fue un hito del 45 al 55, los que egresan de estas universidades, que son en líneas generales el primer egresado universitario de familias del conurbano, solamente se va a poder visualizar 4, 5, 6 décadas posteriores. Me parece que... Sí, hay que ver si perduran, ¿no? En el tiempo, si no son una situación de la coyuntura... Pero son joyas que las reconozco y les doy el carácter de joyas muy importantes. Ha habido mucha plata en las universidades. Pero conozco cómo funcionó ese sistema también, porque en algún momento a cada intendente que iba le daban su universidad. Se había puesto casi de moda. Los periodistas... No sé si Romina vos te acuerdas, hasta nos reíamos de la cuestión. Entraban en la Casa Rosada y se iban con una, cada uno quería tener una. Y nacieron estas joyas y me parece bárbaro que fuera así. Pero yo tengo que medir lo que está pasando en la escuela primaria y tengo que medir lo que está pasando en la escuela secundaria. Escúchame, Rubén. Yo escucho lo que dicen los profesores universitarios de cómo le llegan a ellos los pibes de la escuela secundaria. Y hay una situación incendiaria. Este es el modelo de educación donde vos pusiste guita en la universidad porque es guita nacional, te quedaste, el Estado Nacional se quedó con las universidades, que son en términos de presupuesto de educación una cosa chiquita así. O sea, podés poner mucha guita en la universidad. Yo soy de la Facultad de Ciencias Económicas, se mandó un edificio con debido, el decano, impresionante ahí en Córdoba, entre Junín y Uriburu. Además, lo que hemos cursado en el viejo edificio de Ciencias Económicas es emocionante. Ahora, ese edificio nuevo. El modelo, las provincias se hacen cargo, sea Buenos Aires, Chubut, es el modelo Cavallo, es el modelo década del 90, Banco Mundial, me quiero sacar de encima el déficit de la educación, de la salud y de la seguridad, háganse cargo de las provincias. Es el paralelismo con la inseguridad es lo mismo, se plantan diciendo es un problema de las provincias. Ahora, yo creo que esto tiene un costo político enorme, digo, para todos los que están atentamente mirando y diciendo, bueno, a ver cómo lo solucionan. Las soluciones se le piden al gobierno nacional, no alcanza con que salga Capitanich a decir, bueno, a ver cómo se arregla cada uno. Digo, es muy pobre y es muy cortoplacista, digamos, salís de la conferencia de prensa de ese momento y de la pregunta que te puede hacer alguno de los colegas, nada más. Pero sabes que hay 350.000 docentes, yo veo los mensajes que llegan, a veces cuando yo digo, miren, cuando decía, che, por ahí tienen que volver a las clases y seguir peleando de otra manera, críticas furiosas, porque realmente hay 350.000 docentes en la provincia de Buenos Aires, no se volvieron todos antikirchneristas de un día para el otro. Están muy críticos porque describen situaciones, todos, los de Suteba, los del gremio de Mirta Petrosini, los del gremio de Moyano, los de la izquierda, todos describen situaciones de decadencia en la escuela pública, no de prosperidad. La política, pero hay una cuestión de fondo y de un reclamo tan legítimo y tan básico que hablas con cualquier docente, te sentas, te lo expliques y se terminó. Después agregale, insisto, lo que llamo cotillón, la interna, Scioli, le dan la mano, se fijan si arrastra otra acción a Scioli al gobierno nacional o es al revés. Pero de base tenés un conflicto legítimo y absolutamente cierto. No cabe la menor duda de que el conflicto es legítimo, que los reclamos... Pero más allá del conflicto, la educación en primaria... Pero veamos lo siguiente, el deterioro de la educación argentina no viene de hace 10 años, viene de mucho más. El gobierno invirtió mucho dinero y sin embargo la calidad educativa no mejoró.
Es decir, me parece que es necesario balancear ambas cosas. Todos de los niveles de enseñanza, el más deficitario, y es reconocido además por Sileoni también, es el secundario. El secundario es realmente una situación muy deficitaria en la Argentina. Tenés una tasa de deserción como la que tenías en otra década, del 50%. Ahora bien, también es cierto que has incorporado una cantidad de gente a que se ha incorporado a través de los distintos planes. En primaria, Argentina tiene alfabetización primaria del 99% desde hace muchas décadas. Lo que se ha incorporado en algunas provincias, como en la ciudad de Buenos Aires, son cursos desde los 3 años, desde los 4 años, de los 5 años. Has escolarizado sectores que tienen que estar escolarizados en la escuela pública y que antes solo estaban en... La universal por hijo también te obliga a aquel que no estaba en la escuela Pero yo repito, el 99% de escolarización en la primaria Argentina lo tiene históricamente hace varias décadas. En la década menemista también había 99 en la primaria. El gran drama después en la secundaria. Y el drama es la calidad de la primaria. Hoy lo que cuentan los docentes no es que vamos a ver la calidad porque no saben hacer los ejercicios de matemática. Lo que te cuentan es que las escuelas se caen a pedazos, que no hay ningún tipo de respeto respecto a los docentes, que los presionan los inspectores provinciales para que aprueben a los chicos justamente porque con el concepto de que los chicos tienen que estar dentro de la escuela y si lo haces repetir se van. Hay distritos donde se eliminó la repitencia. Claro, directamente, para contenerlos, para aguantarlos dentro de la escuela, lo cual está bien por un lado, pero por otro lado los presionás que no comprenden los textos, estás hablando de que no comprenden un texto. Pero con relación al conflicto en sí mismo docente, que volvemos a decir es legítimo y demás, a mí me parece que lo que ha cambiado en la forma de protesta en la Argentina, que pasa cuando en un conflicto en una fábrica te toman una ruta, es decir, empezar por el final. Hubiera sido, me parece, incluso más favorable para la causa de los docentes haber empezado con 48 horas, ir extendiéndolo y no empezar con un paro por tiempo indeterminado que te quita elementos de negociación, porque cuando empezás por el final es difícil negociar después. Hugo, Rubén, ahora les voy a preguntar del paro de Moyano, que ahí sí están encendidos todos los fantasmas, porque el gobierno está muy preocupado, porque hoy Moyano te paraliza el país si quiere. ¿Por qué? Porque se ha quedado con aliados de los gremios ferrocarriles, colectivos, subte, vamos a ver si le responden. Y Sirieli y los técnicos aeronáuticos decir no va a haber con qué movilizarse el 10 de abril. Y hay todo tipo de fantasmas, si está Massa detrás, si Barroneo fagonea, si están los gremios oficialistas que le dicen a Moyano, sí, vos dale negro para adelante, que nos ayuda y nos fortalece en la paritaria, en este clima social. Pero antes mirá el informe sobre los dilemas de Cristina desde el punto de vista económico. En este contexto vamos a hablar del paro de Moyano y de cómo se cierran las paritarias. Cristina Fernández enfrenta un dilema: subir el dólar y acumular reservas, o anclarlo en 8 pesos y empezar a rezar. El desafío de la Casa Rosada es elevar la moneda americana y ganar competitividad, o mantener el esquema actual y correr el riesgo que la inflación repita el escenario de enero en agosto. El 7,2% de inflación oficial, reconocida entre enero y febrero, encendió luces de alerta. Y según un informe de la consultora Elipsis, la inflación interanual podría llegar al 32% en diciembre de 2014 de mantener la inercia actual. Para la Universidad Torcuato Di Tella, las expectativas de inflación alcanzaron un 30% en marzo, 5% debajo del máximo histórico del 35% arrojado en febrero. Otro llamado de atención fue que en 7 semanas el Banco Central perdió más de la mitad de lo ganado en términos de competitividad por la devaluación del 24 de enero pasado. El oficialismo parece tomar nota de la fragilidad de la combinación de tipo de cambio atrasado y reservas en baja, y en los últimos días ha dejado que el dólar se elevara levemente. La tendencia inflacionaria, la insuficiencia de los precios cuidados para evitar los aumentos y los gastos para paliar la crisis energética obligan a repensar la estrategia oficial. La Casa Rosada enfrenta una duda existencial: devaluar y sumar reservas, o atrasar y comenzar a rezar. Bueno, ahí está el dilema de Cristina. Porque es otro dilema más. Tengo que tocar la tarifa, tengo que ver qué hago con el cupón PBI que vamos a hablar. Y también, ¿qué hago con el dólar? ¿Lo dejo en 8 y trato de apaciguar un poco a la fiera y vuelvo al atraso cambiario? ¿O lo dejo subir y que los comerciantes empiecen a remarcar de nuevo porque sube el dólar? Perdón al televidente en este caso si repito un ejemplo, pero cuando el dolor para el médico es una gran señal, para vos es horrible que te duela algo, pero vos le decís al médico, me duele acá, tenés esto, me duele acá, tenés esto. La inflación, el dólar, la tasa de interés, es solo el dolor.
no es la enfermedad. Detenernos en cuánto es la inflación, cuánto vale el dólar, etcétera, es la consecuencia de un problema. La madre es, bueno, ¿cómo financio el déficit? Y el gobierno hizo un ajuste. Y creo que ahora, yo le traslado la pregunta porque la respuesta termina siendo mucho más política. A partir de ahora vos tenés que la manera que lo hicieron es dejaron de emitir y empezaron a subir mucho la tasa de interés. Forma muy ortodoxa. Al subir la tasa de interés, sube el costo financiero para todas las compañías. Hoy, una LEVAC del Banco Central o un bono nuevo del Estado Nacional va a rendir 28-30% anual en pesos. Eso ataca al 100% de la producción. Una devaluación solo ataca a la parte que importo o a la parte que exporto. Pero la producción es el 100% del valor. Vos decís que el gobierno tiene que volver a bajar las tasas de interés si quiere resucitar a la economía. Quiero ver el costo. Si no resolvés el problema, la enfermedad, a la larga vos subiste la tasa de interés. ¿Qué hace un industrial? ¿Qué hace un comerciante? Primero, ¿cómo se financia? Pide plata al banco. Si ya la tasa es al 30-35% anual, ¿qué hace segundo? Che, tengo stock de dólares, prefiero venderlo, por eso viste la caída en el blue. ¿Qué hace tercero? Se financia a través del proveedor. No le pagás al proveedor. Se daña la cadena de pago y se siente la economía. Si vos en las planillas anteriores me dijiste, yo te estaba mirando, a mí el gas me va a subir de 300 a 1000 pesos. El seguro del auto, por lo que fuera, por el valor del auto, me subió de tanto. Te va a subir tanto el costo que es inevitable que se te quede la economía. Ahora, si se te queda la economía políticamente, ¿sí? Estás hablando de un tema, el costo del ajuste es lo que nunca se quiso hacer. El ajuste te trae que se quede la economía. Y lo empezás a notar. Ahora, ¿qué respuesta de consumo va a tener alguien si te suben los costos por un lado, la tasa de financiamiento por el otro y lo que vos producís, tu salario, por primera vez en mucho tiempo? Otra de las cosas que claudicó del modelo es que el salario de todos nosotros y de todos los televidentes va a subir menos que la inflación. Ahora, no me respondés a ese tema que te planteaba. ¿Qué hace entonces Cristina? ¿Vuelve a devaluar despacito? Es lo que empezó a hacer ahora. Para tratar de ganar competitividad, empezó de ahora a subir de 2-3 centavos. Yo creo que la expectativa... Ahora, si vuelve a devaluar despacito, es decir, si empieza a subir el dólar, no le va a ser fácil bajar la tasa de interés. No, a ver, pero sí te va a bajar la expectativa. Si baja la tasa de interés y el dólar viene subiendo, sí te baja la gente se va al dólar. Sí te baja la expectativa de inflación por lo que te decía antes. Primero, ¿qué pasaba antes? La tasa de interés estaba muy por debajo de la suba de la inflación. Entonces, ¿qué hacía un sojero? Prefiero quedarme con la soja. ¿Por qué? Porque la soja sube más de lo que me pagan por el dinero. ¿Qué hace un comerciante? No quiero vender la mercadería, prefiero acumularla. ¿Qué pasa ahora? La inflación está por encima, la tasa de interés está por encima. Es tan caro financiarme que prefiero desestoquearme, liquidación. Dale, vuelven las 12 cuotas, te pago. Porque ahora el problema que tenés es, ¿voy a vender el stock que tengo? Eso baja la expectativa inflacionaria y con el tiempo te puede bajar la tasa de interés. Siempre y cuando el mercado perciba que reserviste la enfermedad, que creo que con el tema de subsidios se empezó a ver, que es realmente el financiamiento de ese déficit va a ser menor. ¿Sí? Pero el dólar, repito, es una consecuencia. Hasta ahora vos lo que ves es decir, bueno, está bien, a esta tasa de interés, a este nivel de inflación, el dólar había subido mucho antes y a este nivel cierra. Si 3 meses mantenés así y no resolviste el problema, vas a tener de nuevo que el dólar barato. Ahora, un contexto en el cual, además de estos dilemas económicos que tiene Cristina, hay también una puja política y una pelea sindical importante. Moyano con el paro general anunciado para el próximo 10 de abril. Como sucede en estos casos, Maximiliano, hay una puja distributiva feroz y eso también juega en los índices de inflación. En realidad, lo que pasó entre el 2003 y el 2007 fue un hecho pocas veces que haya ocurrido en la economía argentina, donde las tasas de ganancia del capital eran enormes y la recuperación del salario también era enorme. Esa situación no se puede mantener mucho en el tiempo. Por eso ese periodo hoy es visto como una especie de situación ideal del 2003 al 2007, aunque los que lo vivían en ese momento no lo consideraban una situación tan ideal. Ahora, Ámbito Financiero justamente ha publicado hace un par de semanas una noticia que a mí me tiene muy preocupado, que el dinero invertido en plazo fijo supera al dinero de los bancos en cuenta corriente. Esa situación es una bomba de tiempo si en algún momento se retiran los plazos fijos y van hacia el dólar. Situación complicada que puede darse si se bajan las tasas de interés y el dólar permanece quieto. Pero eso es muy natural, porque como la cuenta antes no había un costo por el dinero muy fuerte, ahora no hacer nada con el dinero, vos dejaste 1000 pesos en la mesa de luz y no hiciste nada, perdiste 30% anual de poder adquisitivo. Y si la dejaste en el banco y de no haberla dejado en el banco, perdiste un 30% anual de no haber hecho nada. O te vas al dólar o lo dejas en tasa de interés porque hoy la tasa de interés... Pero ya conocemos de la historia esta. Vos invertís
vendés dólares, lo pones a plazo fijo, Pero cuando Hugo, el dólar da 30. déjame derribarte un mito en lo que decías. A ver. El dólar, el que compra dólares, nunca es el... Yo no conozco millonario en el mundo que compre dólares, deben dólares. Los millonarios deben dólares. No hay ningún tipo de mucha guita que vaya y compre dólares. El que compra dólares es el pequeño, porque no tiene manera de ahorrar. Yo no me alcanza para comprarme un departamento. Puedo comprar de a 100, de a 200, de a 300. El que le tiene miedo siempre es el minorista. El mayor, agarrar a los millonarios más grandes de la Argentina, del mundo, donde quiera. Fíjate que van a comprar dólares ahora. Eso es cierto, pero lo que provocaron las corridas desde el 2007 para acá, que se fueron más de 60.000 millones de dólares, no fueron el tipo que va a comprar 200 dólares al banco. Todos corrieron, de hecho por eso el gobierno puso el cepo para todos. Por eso el cepo fue para todos. Por eso pero este fue el último. Le decíamos, che, pero le estás poniendo el cepo a la empleada doméstica que quiere comprar 500 dólares para mandar... Para todo. La primera para corrida, todo, porque le corrieron todos. La primera corrida bancaria fue cuando ganó Cristina con el 54%. Ahí empezó. No, la corrida ya venía fuerte. Es decir, todo el mundo estaba comprando dólares porque habían aumentado todos los precios y lo único que te había quedado barato era el dólar. En ese marco, en el marco del 54% venía esa corrida. Sí, qué sé yo, esa interpretación política, entonces todo lo que hizo después Cristina fue... Está bien, entramos en una discusión, digamos, si los problemas son netamente políticos, se le puede dar una explicación. O si tienen alguna raigambre económica, que yo creo que hay un lugar, por lo que vos preguntabas, donde se cruza... Yo no creo que Moyano esté en este momento interesado en incendiar el país. ¿Vos crees que Moyano no, que con el paro, pese a lo que ha dicho el gobierno, que detrás está Massa, otro proyecto político, no? Podrá estar Massa, porque perdón, Moyano habla con Massa, Moyano habla con Scioli, Moyano habla con Pereira, Moyano hablaba con Néstor, hablaba con Cristina, Moyano habla día por medio con Caló, es decir, tampoco hagamos fantasmas de esto. Ahora, que Moyano, que está viendo muy de cerca cómo evoluciona el PJ en esta transición, esto cómo se va armando, si Cristina va a ser... Yo ya creo que no, pero si Cristina va a ser la que elija a su sucesor, digo creo que no porque casi ningún presidente puede hacerlo, pero si Cristina va a ser la que vete a su sucesor, o si Cristina se va a parar en una posición que creo que yo es la que va a primar, y es básicamente hacer todo lo posible para que no haya un incendio, porque no nos olvidemos nunca que hay algo que Cristina quiere en este momento, no pudiendo ser presidente, y es no irse en medio de un incendio. Y va a hacer cualquier cosa por no irse en medio de un incendio. Moyano sabe eso. El negocio de Moyano no es hoy salirle a incendiar el país a Cristina. Perdón, ningún peronista quiere un incendio. Me parece que esto lo aprendieron de elecciones pasadas porque no pueden capitalizarlo tampoco, porque la sucesión que van a agarrar, ¿quién salió bien parado, digamos, políticamente fuerte después de un incendio en una elección? Nadie. No le sirve a nadie. Hoy un incendio no le sirve absolutamente a nadie y eso tiene que jugar, digamos, claramente a beneficio de Cristina. Tampoco, y tampoco lo pongamos a Massa como que, porque yo no sé si esto en el 2015 no termina con un 2003, digo, ¿no? Con la interna peronista solucionando la elección nacional y una de las patas, Massa, una de esas tres. Porque esa es una opción que además está muy posible todavía. A ver, quiero hablar unos minutos de Ollarvide, pero ¿qué pensás de que el gobierno haya blanqueado que era una truchada los datos de crecimiento el año pasado? Para los que tenían cupones a todos el crecimiento... Y no paga 3.000 millones de dólares. Una muy mala noticia. Para el resto fue una buena noticia porque finalmente esta era una sábana corta. El que tiene bonos, de hecho después de conocerse la noticia, baja obviamente mucho el cupón, pero sube un montón las acciones y sube un montón los... Es decir, le da resto al gobierno para pagar el resto de la deuda. Tenés más caja. Tenés más caja. Para poder pagar, proteger la reserva y pagar, por ejemplo, el BODE en 2015 el año que viene. Por ejemplo. O tenés mucho más resto, 3.000, 4.000 palos más de resto que hacían falta en esa cartera. Ahora, mirá qué cambios. Es la primera vez donde Cristina le da, pero inmediatamente después de la denuncia de la oposición diciendo se están truchando los números, no crecimos 4,9%, sino 2,9% en el 2013, sale ayer el INDEC a decir sí, crecimos nada más que 3% en el 2013, tienen razón, no hay que pagar 3.000 millones de dólares. La primera vez donde le da de lleno la razón a la oposición, el gobierno, ¿no? Sí, bueno, hubo quizás muchos casos donde después se apoderó de la noticia, pero en ese caso, tiene, como dice él, va a llegar, gana tiempo. Ganar tiempo muchas veces hay que ver si estás bien, ¿no? El gobierno habla con el mercado, y ayer el mercado, como decía bien Susovitsky, ayer el mercado, bueno, la caída de 13 puntos, pero a la noche ayer el mercado respiraba con más tranquilidad porque veía que la medida era seria, y el gobierno sabía que iba a tener ese efecto también. A ver, miren este informe sobre Ollarvide, quiero hablar sobre el final del programa, sobre el tema de Ollarvide, con Romina Mangel. Ollarvide, el juez protegido por todos, en su momento por Menem, no sé si Duhalde lo protegió, Néstor y Cristina, muy probablemente.
El llamado de la Casa Rosada al juez federal Norberto Ollarvide para impedir un allanamiento a una financiera ligada al gobierno es una caja de Pandora de lo más inoportuna. Cuando Cristina Fernández buscaba ganar aire en el frente externo, los escándalos domésticos volvieron a aparecer. Ollarvide admitió ante la justicia que el 19 de diciembre pasado recibió un llamado de Carlos Liuzzi, el segundo del influyente secretario de Legal y Técnica Carlos Zanini. Zanini es considerado el cerebro del gobierno y Liuzzi lo acompaña desde que llegó a Balcarce 50. El caso tomó estado público cuando el dueño de la financiera, Guillermo Greppi, denunció en sede judicial que los policías federales que participaron del allanamiento le pedían una coima para no complicarlo. Citado por la justicia, su señoría reconoció por escrito que Liuzzi lo llamó para frenar el allanamiento, después de oír las quejas del financista amigo del gobierno. El hombre que llamó a Ollarvide es un desconocido para la mayoría, pero ya había enfrentado problemas en tribunales. Había sido justamente el juez federal preferido de la Casa Rosada el que había cerrado una causa en su contra por enriquecimiento ilícito, pese a que multiplicó 38 veces su patrimonio en 10 años. Ahora, el fiscal federal Patricio Evers pide reabrir esa investigación. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, y el secretario general de la presidencia salieron en defensa de Zanini, pero las preguntas abruman. ¿Hasta cuándo mantendrá en funciones la presidenta a Liuzzi, el hombre que tenía a su cargo la relación con el eterno Ollarvide? ¿Qué pasa con Ollarvide? Bueno, algo se rompió claramente. Recordemos que Norberto Ollarvide sobrevivió hasta las Torres Gemelas, ¿no? Ese día el Senado, que no existía el Consejo de la Magistratura. El 11 de septiembre de 2001. El 11 de septiembre, acusado de connivencia policial para la protección de prostíbulos y sobrevivió a grandes escándalos. El año pasado fue un pésimo año para Norberto Ollarvide. Yo creo que el poder político tomó nota de esto. La Cámara le sacó 2 causas diciéndole prácticamente que era un bruto. En una de las causas, en la causa Joclender, que no se había tomado una indagatoria y que el desastre que había hecho convertía esto en una aguja, encontrar la verdad iba a ser más difícil que una aguja en un pajar. Lo decían los superiores. Qué raro, digamos, como hizo un despelote con la causa y la causa va al muere. Exacto. En la causa, en la segunda causa que le sacan dicen prácticamente lo mismo. A ver, esto es un escándalo. Que a un juez federal le saquen 2 causas porque la instrucción es muy mala, me parece que el gobierno toma nota de esto porque se lo está diciendo ya la Cámara y lo hace públicamente. Que algo se rompió porque quien denuncia la situación irregular del allanamiento, que fue irregular y es escandaloso, pero además, es Greppi, que tiene una íntima relación con un hombre del gobierno y va y denuncia no solamente que le pidieron coima, sino que le pidieron coima en nombre de Norberto Ollarvide y su secretario. Pero hay un Eso denuncia Greppi, no sé si lo había hecho ante la justicia. Esto lo denuncia Greppi y Ollarvide lo que hace es autodenunciarse porque entiende que esto viene de escándalo. Pero quien lo hace público es Ollarvide. Claro, pero Ollarvide dice, Ollarvide se autodenuncia. Me llamaron desde la Casa Rosada. Ollarvide primero se autodenuncia por la irregularidad del allanamiento y después lo que hace cuando la Cámara le pide explicaciones es decir, es más complicado que eso. En un escrito que presenta dice, yo frené el allanamiento efectivamente porque me llamó un hombre que me merece la más entera confianza, que se estaba refiriendo justamente al segundo de Zanini, pero que además de quien había archivado una investigación por enriquecimiento ilícito hacía meses nada más, que la sacó en tiempo exprés, que es la que ahora contaba el informe que se busca reabrir. Algo claramente se rompió, hay que ver qué es lo que pasa en el Consejo de la Magistratura. De alguna manera hay un nuevo Consejo de la Magistratura con 2 integrantes de la Cámpora. Ollarvide zafa en el Consejo de la Magistratura hace años, venimos contando, desde el 2001, las causas, ninguna avanza. Ahora tiene una citación menor, digamos, que no es por... está más complicado hoy Bonadío que Ollarvide en el Consejo de la Magistratura, para que se entienda. Para resumir, vos decís que de alguna manera Ollarvide no es que hoy lo están protegiendo, sino que es el que impone las condiciones, no lo pueden tocar, ni siquiera el kirchnerismo. Yo no lo sé. Miraría con mucha atención lo que vaya a hacer el Consejo de la Magistratura con Ollarvide y me parece que es un escándalo que así quisieran, en este caso particular, lo que trataría de ver es las razones del escándalo, por qué trascendió y por qué un hombre tan cercano al gobierno denuncia este escándalo. Pero para que se entienda además en términos jurídicos, si se impone lo de Ollarvide, cualquier allanamiento, van mañana a la casa de un narco que tiene 200 kilos de merca en la casa,
abren la puerta, la policía y el tipo dice, me quisieron pedir coima, entonces el allanamiento se frena. Claro, se frenan todos los allanamientos, entonces todos los que Pues van a Arvide tendría que allanar, haber ido, ¿no? obviamente tendría que haber apersonado, sacado a la fuerza, no sé, policial y puesto a gendarmería. Pero si se sigue lo peligroso de la doctrina Ollarvide, digamos, ridícula en este caso, es que cualquiera que lo allanen mañana a tu casa, bueno, ojalá no nos pase, ¿no? Pero gritamos coima y se termina el allanamiento, guardás todo. De hecho, nosotros mostramos cómo se llevaban las cosas de la financiera aprovechando que se había roto. Igual, en esto roto se rompió claramente el puente entre Norberto Ollarvide y parte y un sector del gobierno que lo protegía, y me parece que esta es una señal. Se rompen los pactos, bueno, consejo de la magistratura, las causas empiezan a avanzar. Vamos volando una tanda y ya volvemos, cortito, un minuto. Colchones y somiers, Luna del Sur. Dormí tranquilo, dormí mejor. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos. Con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Jacobi Cavallo Folgueiro, abogados. Obesidad, diabetes, Fundación DAT, dirigida por la doctora Viviana Baranchuk, 4547-3877. Acoiti Rivadavia, Centro Comercial de Caballito. Aquí, como en todo Buenos Aires, inmobiliaria se dice ahora Adrián Mercado. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria, el placer de operar con el que sabe. Cabildo y Juramento, Foco Comercial de Belgrano. Aquí, como en todo Buenos Aires, retail se dice ahora Adrián Mercado. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria, el placer de operar con el que sabe. Gracias a la tablita, ahí en Vidal 1726 estamos degustando, ahora vamos a quedarnos Yo tengo comiendo... una dieta proteica, es lo único que puedo comer. Nada, ni las almendras. No, es lo único que puedo comer. Ah. Puedo comer jamón, queso... Ah, bueno, todo lo de la tablita. Bueno, ahí en Vidal 1726, 1726 ahí en Vidal. Una clave para la economía de las próximas semanas, Claudio. Yo creo que puede más. La expectativa de cambio, este ajuste, vos ves un montón de inversores, si querés puesto en estos términos, esperando para comprar, que incluso mucha gente esperando para vender. El mercado financiero se divorció un poco de la economía real y lo ve con muchos mejores ojos de cara al 2015. ¿Qué pasa con la pelea política? Me atraganté con la tablita de la tablita. Me dijiste 30 segundos, contesté en 30 segundos. Eso te Tirame un sorprendió. poco, a esa altura de la noche. Insisto en que la semana que viene hay que estar muy pendiente de cómo termina el combinado de todo lo que sucedió alrededor de la huelga docente, cómo queda Scioli en esto frente al guiño del gobierno, es lo que queda. ¿Cómo queda políticamente? ¿Cómo queda Más allá de ese políticamente? conflicto, Más allá ya está, lo del conflicto, Sí. 48 horas más, 48 horas menos, ya está. El tema es cómo queda Scioli parado frente a este conflicto y si las promesas que le escuchamos a Cristina ayer se terminan cumpliendo en el hecho de que hay un poco más de calma y Scioli no tiene que hacer lo que está haciendo todos los días, que es soy candidato, lo dice él porque no se lo dice Y nadie. cada vez que dice soy el candidato le aparece un contrincante nuevo dentro del Pero le kirchnerismo. duran poco, le duran Hugo, poco. La clave política para vos, que se viene en un abril agitado, ¿no? Con aumento de tarifa, con lo del dilema del dólar, bueno, con una economía que está estancada y con alta inflación. Sí, sin lugar a duda, va a ser todo un año 2014 con muchas complicaciones, en medio de el lanzamiento de una campaña política que ya está. Massa, Macri han ido a Estados Unidos, es decir, acá en este momento la política pasa por tener el apoyo de Estados Unidos y el reconocimiento papal en el Vaticano. Estamos pasadísimos, Romina. Bueno, listo, ya está. ¿Alguna novedad? No, ninguna. ¿Alguna novedad que pueda haber en tribunal? ¿Alguna sorpresa? Pues la sorpresa en la Argentina viene, o de la economía, o alguno que se lanzó en palomita en la política, o de los tribunales. Están haciendo enorme esfuerzo por, viste que antes había que pasar el invierno, ahora hay que pasar el mundial.
O sea, estirando medidas a ver si llegan. Yo creo que hay algunas que no, hay algunas causas muy calientes que van a estallar Y antes. después del Mundial se caen Y todas las después, causas juntas. bueno, Sí. claro. Es el problema que tiene ahí el gobierno. Después del Mundial, las causas y después la carrera feroz política ya totalmente desembosada. Pero también hay que ver cómo llegas a ese cómo- momento, claro. También depende de cómo le vaya a Argentina. Claro, ganamos el Mundial y es otra cosa total. Se frenan todas las causas. Los políticos se vuelven a sus cobachas, digamos, y le dejan... atrás con la guita del subsidio. Ahí está. El Messi candidato. Y no pagamos más la deuda, digamos ya. Tanda y nos despedimos. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. En tu emprendimiento, estar bien comunicado hace todo más fácil. Para eso, comunícate con Personal Empresas. Compra un Samsung Galaxy Note 3 con plan todo incluido Black. Además, accede a 2 descargas en bajalibros.com por mes. Personal, cada empresa es un mundo. ¿Tu hijo está de viaje y se quedó sin efectivo? ¿Querés prestarle efectivo a un amigo que vive lejos? ¿Te olvidaste la billetera y necesitas sacar plata del cajero? Banco Provincia presenta Punto Efectivo, un nuevo servicio que te permite extraer dinero de un cajero automático Link sin usar tu tarjeta. Práctico, rápido y seguro. Punto Efectivo. Saca plata sin sacar tu tarjeta. Banco Provincia, de tu lado. Alguien vio algo que otros no veían. Alguien necesitó creer para ver. Alguien supo que eso que relucía era oro. Homenaje de YPF a los que sueñan que en este suelo hay cosas maravillosas por descubrir. YPF, orgullosos del producto de nuestro suelo. Provincianet. Nuevos emprendimientos tecnológicos. Provincianet, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.